Señor magistrado, muy buenos días. Mi nombre es Adriana Fernanda Mariñas Morales, abogada defensora del doctor David Zapata. Comparezco ante usted para representar el alegato final de la defensa. El presente caso se refiere a la imputación de responsabilidad penal por la autorización del alta médica de la señora Clementina Villajuerga. Como demostraré a continuación, el doctor Zapata actuó conforme al lex artis, dentro de los estándares normativos vigentes y bajo el principio de confianza en el equipo tratante. No existe infracción al deber objetivo de cuidado, ni existe imputación jurídica del resultado que posteriormente sufrió la paciente. Por ello, adelantamos que la absolución es la única decisión coherente con los hechos, el derecho y la prueba actuada. Pasaré a relatar los hechos. El 1 de agosto del 2022, el doctor David Zapata, en su calidad de médico internista de guardia en la sala de cuidados básicos del Hospital General, revisó la evolución documentada de la paciente Clementina Villajuerga, quien había sido intervenida quirúrgicamente por los cirujanos Sánchez y Solís. Los partes médicos de los días previos consignaban una evolución favorable. La paciente no presentaba fiebre, no había signos de infección ni síntomas de alarma registrados. En virtud de esta evolución clínica favorable, el doctor Zapata autorizó el alta basándose en la revisión documentaria, modalidad permitida en cuidados básicos. 2 días después, fue el propio cirujano Solís quien retiró el yeso de la paciente sin detectar signos infecciosos. No fue sino 7 días después de que la paciente reingresó como una complicación que el propio perito consideró clínicamente imprevisible al momento del alta médica. La actuación del doctor Zapata se encuentra plenamente respaldada por las normas del sistema de salud y criterios jurisprudenciales vigentes. La NTS 139 MINSA 2018 establece que en áreas de cuidados básicos, el alta puede otorgarse tras la revisión documentaria siempre que no haya signos de alarma. El Reglamento de Establecimiento de Salud DS 013-2006 SA delimita las funciones de los profesionales, indicando que un internista de guardia no está obligado a realizar evaluaciones quirúrgicas especializadas ni a sustituir el criterio del equipo tratante. La ley 29.414 exige que el profesional actúe dentro de sus competencias y siguiendo los protocolos, lo cual ocurrió en este caso. Además, el Acuerdo Plenario 5-2012 CJ 116 señala que no todo resultado adverso es penalmente imputable, sino que aquellos derivados de la infracción, el deber objetivo de cuidado. Las casaciones 2448-2021 Guabra y 2026-2021 San Martín indica que la previsibilidad del daño se analiza en el momento del acto médico, lo que refuerza que el doctor Zapata actuó dentro del lex artis ad hoc. Ahora pasemos a lo siguiente. Conforme a los elementos probatorios, la prueba actuada confirma la corrección de la actuación del doctor Zapata. La historia clínica muestra que la paciente tenía evolución favorable en los días previos del alta. No existían registros de infección ni complicación inminente. El propio cirujano tratante comprobó la ausencia de signos de infección 2 días después del alta, corroborando que posterior a la amputación estuvieron asociadas a un proceso clínicamente imprevisto derivado de la vasculitis, lo que rompe cualquier nexo causal con el alta otorgada por el doctor Zapata. Además, no existe evidencia de una obligación incumplida. Él no era del equipo quirúrgico, no tenía el deber de garante absoluto y no estaba obligado a que la evaluación excediera su competencia como internista. Cada uno de estos elementos confirma que el acusado actuó dentro de los parámetros técnicos exigibles. Señor magistrado, la defensa le exhorta a valorar este caso desde la perspectiva adecuada, la del profesional que actuó en un sistema colegiado, siguiendo un protocolo, confiando en los informes de los especialistas y respetando los límites de competencia. Castigar al doctor Zapata por un resultado clínico que ni siquiera el cirujano pudo prever 2 días después sería desnaturalizar la esencia misma de la responsabilidad penal, que exige previsibilidad, el deber incumplido y el nexo causal. Ninguno de esos elementos existe aquí.
La justicia existe que no se atribuyan responsabilidades cuando la evidencia técnica demuestra que el profesional actuó correctamente. Por todas las razones expuestas, solicito respetuosamente que se declare la absolución total del doctor David Zapata por inexistencia de dolo, ausencia de culpa, falta de tipificación y ausencia de imputación objetiva. No existe base jurídica ni probatoria para sostener responsabilidad penal alguna. En consecuencia, corresponde disponer el archivo definitivo de la imputación formulada. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, quien le habla es María del Carmen Quispe Buendía, representante del Ministerio Público del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa Miraflores, Urquilla y San Borja. Comparezco ante usted para presentar el alegato final de la Fiscalía. Hoy nos encontramos ante un caso que revela cómo una cadena de omisiones médicas puede poner en riesgo la integridad de una persona vulnerable. El doctor David Zapata autorizó el alta médica de la señora Clementina Villafuerte, una paciente de 70 años, exponiéndola a un peligro grave que culminó en en la amputación de su pie izquierdo. Por lo cual, la Fiscalía demostrará que esta decisión no fue un simple error médico, no fue una actuación contraria a la ley Artis, que ignoró los protocolos vigentes, excedió el riesgo permitido y generó el resultado absolutamente evitable. Al concluir este alegato, quedará claro que la conducta del acusado es penalmente relevante y debe ser sancionado conforme a derecho. El 1 de agosto del 2022, en el Hospital General, el médico internista David Zapata, durante su turno de guardia, firmó el alta médica de la señora Clementina, quien había sido recientemente operada del talón izquierdo. Los informes previos parecían indicarle una evolución favorable, pero la paciente tenía un antecedente clínico determinante, la cual padecía de vasculitis, una enfermedad vascular bastante grave y conocida para el equipo médico y que aumentaba significativamente el riesgo de infección posoperatoria. Así que la primera junta de médicos había recomendado no operar debido a tal riesgo. A pesar de esos antecedentes, no se realizaron controles exhaustivos después de la intervención. No se evaluó adecuadamente la herida quirúrgica y lo más grave, el doctor Zapata no revisó la historia completa antes de autorizar el alta. 7 días después, la señora Villafuerte regresa a emergencias con el pie ennegrecido, supurando pus con una infección avanzada que ya no podía ser tratada conservadoramente. La única opción médica fue amputar el pie izquierdo. La investigación revela que esta consecuencia era prevenible. Se pudo evitar si se hubiese respetado el protocolo, si se hubiese verificado el estado real de la paciente y sobre todo si no hubiera autorizado el acta sin garantías mínimas de recuperación. Para determinar la responsabilidad penal del acusado, partimos de la teoría del riesgo permitido, reconocida por la doctrina penal peruana y desarrollada por Roxy, así como por el Acuerdo Plenario 5-2012 CJ 116. Esta teoría señala que toda actividad riesgosa genera responsabilidad penal. Simplemente que el agente actúe dentro del deber objetivo del cuidado. En el ámbito clínico, ese deber exige que el profesional de la salud respete la ley Artis, es decir, los protocolos, los estándares técnicos y los procedimientos aceptados. Cuando un médico se aparta de estos parámetros, su conducta ya no está siendo amparada por el riesgo permitido y el resultado dañoso se vuelve jurídicamente imputado. ¿Qué implicaba actuar conforme al deber objetivo del cuidado en este caso? Revisar los antecedentes médicos relevantes, especialmente los de vasculitis. Realizar una evaluación física completamente antes de autorizar el alta. Verificar la evolución de la herida quirúrgica. Garantizar seguimiento posoperatorio y brindar una vigilancia reforzada tratándose de una paciente adulta y mayor con alto riesgo de vascular. Nada de esto fue realizado por el acusado. El doctor Zapata no revisó los antecedentes, no evaluó la herida, no aplicó los protocolos y autorizó el alta sin condiciones mínimas de seguridad. Al hacerlo, excedió el riesgo permitido y configuró el delito de exposición de personas en peligro en su modalidad agravada, tipificado en el artículo 128 del Código Penal.
Según el principio de lesividad, su conducta es penalmente relevante porque omitió la protección debida hacia una paciente vulnerable, permitiéndole la progresión de una infección que era previsible, detectable y tratable. Ahora, la Fiscalía presentó pruebas documentadas, testimoniales y técnicas que acreditan la omisión del deber del cuidado. Entre estas están la historia clínica que confirma la vasculitis, un antecedente que por sí solo exige una vigilancia reforzada. Los partes médicos revisados al acta no registran evaluación ni vascular ni exámenes detallados de la herida. El acta de la Junta Médica Inicial recomendó no operar por el alto riesgo. El informe pericial concluyó que la amputación fue consecuencia directa de la falta de detección temprana de la infección. Pruebas documentales, pruebas testimoniales. La víctima además relató que fue dada de alta sin controles reales y sin una revisión adecuada. Los médicos tratantes señalaron que no hubo seguimiento coordinado después de la intervención. Los protocolos clínicos se incorporó el protocolo PREMEC utilizado para cirugías similares en el país. Este establece criterios estrictos que otorgan el alta: ausencia de fiebre, control de dolor, RCP menor de 15 miligramos, tolerancia oral y evaluación de la herida a los 3 días del alta. Ninguno de estos criterios fue cumplido. La paciente fue dada de alta sin verificación y sin un plan de seguimiento. Todo ello demuestra que la amputación no fue un accidente ni una complicación inevitable, fue la consecuencia directa de una comisión médica evitable y del incumplimiento del deber objetivo del cuidado. Por lo cual, señor magistrado, este caso no se trata únicamente de una amputación, se trata de el deber ético y legal que tienen los profesionales de salud de proteger la vida y la integridad de quienes dependen de sus decisiones. La señora Villafuerte confió en su médico, depositaron en él la responsabilidad de vigilar su recuperación y garantizar su seguridad. Esa confianza fue quebrada por omisiones que pudieron evitarse con una mínima diligencia profesional. Por ello, el Ministerio Público solicita que se declare la responsabilidad penal del doctor David Zapata por el delito de exposición de personas en peligro en su modalidad agravada, conforme al artículo 128 del Código Penal, que se imponga la sanción correspondiente en defensa de la vida, la salud, la dignidad de los pacientes que acuden a los servicios de salud confiando en que serán protegidos, no expuestos a riesgos innecesarios. Por lo cual, la amputación de la señora Villafuerte no era inevitable. Era un daño prevenible que ocurrió porque el acusado ignoró protocolos, omitió controles y autorizó el alta sin diligencia de la ley Artis. Señor magistrado, en nombre del Ministerio Público solicito que se sancione esta conducta conforme a derecho y que este caso reafirme un mensaje claro. La vida y la salud de los pacientes nunca pueden ser puestas en riesgo por omisiones evitables. Muchas gracias.